nada quiero dar mi agradecimiento, agradecer ¿cómo es que te llamas? Juan Guillermo, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y con dos colegas de alto calibre. Yo estaba diciendo esta mañana a Juan Guillermo que cuando recibí la invitación y me dijo quién iba a participar en este pequeño simposio, yo pensé, estaba mandando el mensaje a otro Antonio y se equivocó y me mandó el mensaje a mí, ¿verdad? Porque en verdad que es un honor estar con estos dos colegas también. Pero Juan Guillermo anoche se reunió conmigo un ratito chévere allá en el hotel y empezó a contarme los planes del programa nuevo que están desarrollando de arqueología. También agradezco a la facultad y agradezco a la universidad por invitarme, pero también quiero expresar mi apoyo al programa en general y felicitarlos a todos, tanto a Juan Guillermo como a la facultad por aprobarlo y la universidad, porque siendo pedagogo en un sentido, yo vivo ahora en el mundo de los museos, pero nunca debería haber dejado la universidad, el mundo académico, porque en verdad en el fondo soy pedagogo. Y especialmente en nuestra edad tenemos que preparar la nueva generación y que tenemos que prepararla más competente que la nuestra. Y de hecho, a veces, por lo menos en el área del Caribe, estoy viendo que la nueva generación está como que siendo un poco muy flexible en metodología o aspectos epistemológicos, aspectos empíricos también. Así que tenemos que enseñarles mucho más allá de hacer un hueco cuadrado, como estamos hablando anoche. Los arqueólogos sabemos hacer huequitos bien buenos, ¿verdad? Cuadrados y todo, pero la arqueología es mucho más allá, somos ciencia social. Y si nos olvidamos de eso, pues no somos muy diferentes que nuestros ancestros en arqueología. Estaríamos todavía llenando los museos con cosas fabulosas, pero no entendemos el comportamiento humano. Y quiero felicitar de nuevo este programa, que es muy algo nuevo, porque estas colaboraciones siempre tienen un riesgo y todo, pero que puede ser muy beneficioso en el final de cuando empiece el programa para las nuevas generaciones. Bueno, nos vamos al mundo del Caribe. Pues si acaso no lo saben, este es el Caribe. Yo vivo yo soy puertorriqueño, así que para mí, insularismo hasta cierto punto. Y colega aquí que ha trabajado en Puerto Rico sabe que a veces somos como bien insularistas, pero saliendo de Puerto Rico uno ve las cosas también un poco más amplias. En esta presentación yo iba a incluir todas las islas del Caribe, pero decidí no hacerlo porque es demasiado y vamos a estar aquí hablando tanto de historia cultural que no vamos a llegar a algunos asuntos sociales de la charla. Así que me voy a concentrar en el Caribe hispano, más o menos, el latino, Puerto Rico, la española, aunque tiene Haití también, ¿verdad? Pero no es español, y Cuba. No incluí acá a Jamaica porque Jamaica conocemos muy poco. Tenemos poca evidencia en Jamaica. El trabajo que se ha hecho en arqueológico en Jamaica es muy poco. Algunos muy pobres, pero hay muchos buenos, pero no lo entendemos muy bien. Y principalmente lo que voy a dar al principio básicamente está dividido en tres partes, la charla, si me da tiempo. Una es darle una visión de la cronología de estas Antillas Mayores. Luego es hablar sobre dos distintos temas o problemáticas que tenemos en el Caribe. Una de ellas es el desarrollo del cacicazgo y el segundo es relaciones o intercambio a larga distancia, que es algo muy popular, que ha dominado los titulares en la arqueología caribeña por los últimos 10, 15 años. La cronología del Caribe fue desarrollada principalmente por Irving House, arqueólogo de la Universidad de Yale, y el sistema que él desarrolló de cronología solo la entendemos en el Caribe, porque es el único sitio donde se ha desarrollado. Así que tenemos que vivir con esto hasta cierto punto. Este es para todo el Caribe, pero yo voy a concentrarme mayormente en las Antillas Mayores, así que vamos a simplificar esto un poco. Esto todavía no está terminada, pero es una tabla que estoy simplificando lo de House. Vamos a dividir la historia cultural en tres periodos. Vamos con el arcaico y como dijo el colega, el arcaico es un término que está cargado de demasiado. Tiene tantos significados que no significa nada. Ese es el problema. Pero es como él dijo, muy operativo, porque nos está hablando algo de un periodo ahí. Pero dentro de ese periodo mantenga en mente que tiene una diversidad regional o espacial y también cronológica, que esto no es estático y no es una alfombra que cubre todas las Antillas de la misma manera. Luego vamos con lo que House llamaba serie. Yo voy a llamarlo cultura, pero no es cultura, es cultura saladoide, vamos a ponerlo de esa manera.
que son unos grupos suramericanos que viajaron a través de las islas hasta llegar hasta Puerto Rico. Un periodo que yo estoy llamando ahora regionalización y criollización. No me ocupo la criollización ahí, así que pero es un periodo que empieza a haber mucha mezcolanza, como decimos en el Caribe. Lo llamo el primero y el segundo es el terminal. Y esas son la gente que encontraron los europeos cuando llegaron aquí. Parte de esto es mi vocabulario aquí para la charla, es un poco simplificado. Los primeros arcaicos, la evidencia más temprana que tenemos de habitación en las islas, la primera de todas viene de Trinidad. Tenemos evidencia de más o menos 5.000 o 5.000 y pico de años antes de Cristo, que de hecho recientemente se hicieron análisis de almidón de algunos artefactos. Están encontrando creo que encontraron maíz, samia, no encontraron yuca, pero he encontrado varias cosas ahí ya 5.000 antes de Cristo, que más o menos 7.000, del 7.000 antes del presente. Próximo, lo más viejo viene de Cuba y no está relacionado a lo de Trinidad, y vamos a verlo un momento en términos artefactual. En Santo Domingo o la Española tenemos entre 3.200, 4.000, y en Puerto Rico 3.000, 3.500 lo más temprano. ¿Okay? Lo que estamos sospechando son varias oleajes de migración de distintos puntos, por lo menos 2, pero creemos que quizá hay varias. Empezando por Trinidad, el conjunto, el assemblage, como dice en inglés, está dominado por piedras de molienda y artefactos sí, hacían lasca y eso, pero mayormente ¿cómo dicen groundstone como las hachas? Son groundstones que se fabrican talladas, sí, pero también las pulen al final con ok, pues eso, hachas y que sí, morteros, etcétera. Así que no es tanto hay lascas y eso, pero eso no es lo que domina el conjunto. Mientras si vamos a Cuba, tenemos estas navajas, así largas. Hay algunas que le llaman punta, pero no son punta, porque no parecen punta de proyectil. ¿Para qué las hacían? No sabemos, porque no hay animales grandes. Lo que había es un perezoso, pero como estaba hablando, alguien me estaba diciendo que cuando en la isla que empezaron a extinguirse los animales, el perezoso se extinguió en cuestión de varios cientos de años. No es fácil de cazar y no se reproduce muy rápido. Pero también aparecen estos objetos, gubias, que parece para trabajar madera, son hechas de la parte externa de un caracol del Strombogigas y le afilan la orilla acá y la usan para raspar la madera. Esto es bien característico de toda la prehistoria cubana. Se ve después en Puerto Rico un poquito y en Española, pero en Cuba eso es desde el principio. En Cuba también esto es un bastón de madera, esto está fechado como para el 300 después de Cristo. Esto es más reciente, pero todavía es el arcaico, porque en Cuba el arcaico duró mucho. Pero también aparecen otros objetos que se pueden hablar un poco de estatus o con simbolismo, ¿no? Esto aparece mucho en las esferas líticas, aparece mucho en cementerios o en entierros, muy a menudo. En Santo Domingo aparece, en el oeste de Española aparece eso también, pero en el oeste, perdón, esto es en el oeste, la navaja. En el este aparece más la piedra tallada, básicamente. En Puerto Rico, lo más temprano aparece con las navajas también, pero son así de pequeñas, porque las fuentes de pedernal son muy pequeñas, los nodos son muy pequeños. Pero la mayoría del ajuar arcaico es piedra tallada, es de molienda, que viene de Sudamérica. Así que creemos que venimos estas dos fuentes, oleajes de migración, una de Sudamérica, más con molienda, y la otra viene probablemente o de Yucatán, mucha gente cree que de Yucatán, o Norteamérica, pero creemos que Yucatán viene con más piedra lascada, y piedra lascada pero bella. O sea, estas son navajas grandes, esta gente dominaban el manejo de la piedra, esto no era tan, era bastante sofisticada la técnica, y no sabemos por qué enfatizaban eso tanto, porque no hay tantos animales de esa manera. Normalmente se cree, como decía el colega aquí, son cazadores y recolectores que están moviéndose todo el tiempo, se iban a la montaña un tiempo, después se iban a la playa y después se iban otra vez a la montaña o al valle y que estaban moviéndose constantemente y que eran pequeños grupos cazadores y recolectores. Nada, no, creemos que es mucho más que eso. Hemos encontrado, en el sitio más temprano de Puerto Rico se han encontrado marcas de poste indicando cierto nivel de sedentarismo. Se han encontrado sitios arcaicos con varias hectáreas. Esto no es un pequeño grupo. Quizás se reunían ahí en una época del año, pero eran sitios bastante grandes, con concheros bastante sólidos y bastante saludables, como decimos, pero
varias hectáreas, estamos hablando como 10 hectáreas. Y también en algunas partes del Caribe, cuevas fúnebres, como dijo el colega. Esto indica no tan solo que están enterrando todos sus ancestros juntos, pero tiene una cuestión, un aspecto de territorialidad. Este es el documento que le dice, entre comillas, a esos grupos que ese territorio es de ellos. Porque si alguien viene a reclamarlo y dice, espérate, mis ancestros están aquí, no están los tuyos. ¿Es cierto? Aquí vivimos siempre y aquí está nuestra evidencia. Aparte del rito del ancestro, del culto del ancestro y todo eso, y cuestión de identidad, esos son nuestros ancestros. Así que territorialidad e identidad, como decía el colega, está atado a estas cuevas fúnebres o cementerios hasta cierto punto. También los artefactos estos como ya mencioné, que muchos de ellos son un poco tardíos, pero ya se empieza a ver una dinámica social que uno normalmente no relaciona con grupos arcaicos o grupos cazadores-recolectores. Y por eso ya en el Caribe estamos, no lo hemos estudiado muy profundamente todavía, pero estamos pensando que aquí está pasando algo, se está cuajando algo como lo que decía el colega, que eventualmente puede influir procesos sociales más tardíos. También no eran tan solo cazadores-recolectores, pero cultivadores también. Encontramos evidencia en el sitio más temprano de Puerto Rico, encontramos maíz, yuca, no puse samia, samia es otra, no la puse, ¿verdad? Pero se ha encontrado en distintos sitios arcaicos, se ha encontrado una cantidad de productos que no son locales. Aguacate también se encontró silvestre que no son locales. Así que esta gente está manipulando mucho el medio ambiente y también manipulando, introduciendo nuevas especies. Así que van más allá que cazadores y recolectores. Vamos a la próxima fase que estoy hablando, saladoide, use 2i. Pero vamos a hablar de la próxima migración que viene a las islas, que normalmente es el grupo saladoide que empieza en el centro del Orinoco, el Orinoco Medio, en Venezuela, se da para el 2000 a.C., ya para el 500 a.C. están en Trinidad, y la próxima fecha que encontramos es al norte. Al noreste, no entre medio, al norte, entre 400 y 500, bien rápido. Llegaron, lo más temprano que tenemos en Trinidad es 500 y ¡fum!, ya rápido están allá. Lo que parece pasar es que estos grupos se relacionan con grupos arcaicos que están en la costa, quizás los descendientes que entraron por el Magdalena, y eventualmente ahí se adaptan, porque estos eran grupos que venían de río, así que las canoas eran diseñadas para río. El mar es otro cuento. Se adaptan ahí y entonces, como tienen relaciones, si los arcaicos de aquí llegaron de acá, así que los arcaicos que estaban en la costa, de alguna manera están relacionados y quizás tienen comunicación constante con estos grupos que ya estaban en Puerto Rico. Cuando llega el saladoide ahí, ya sabe lo que hay ahí por la información que le dan los otros arcaicos. Así que esta gente está informada. Cuando ellos viajan, por lo general los migrantes no van a sitios que no tienen información. Tienen información y en vez de ir por las islitas y sentarse en las islitas, van a la primera isla más grande, que es Puerto Rico. Claro que esto es más complicado que esto, pero la cerámica aquí es la mejor del Caribe. De hecho, alguien dice que está de una de las mejores en la parte baja del Caribe, de Sudamérica. ¿Por qué te ríes? De todos modos, mucho rojo, mucho blanco. Blanco sobre rojo es el tipo más característico, pero la forma de las vasijas. Si alguien ha hecho cerámica aquí, saben que hacer vasijas bueno, esta es la más complicada aquí, con esquinas bastante angulares, es un arte, porque ahí, durante el periodo de secación de la arcilla, se puede partir fácilmente. Cuando se cose, por ahí también se puede partir, porque una parte se expande mientras la otra se coge y esta gente no tenía miedo a hacer. Estos son artesanos bastante bien, con bastante habilidad. Aparecen unas cuantas que son polícromas como aquella, pero también ajuar personal, sobre todo de concha y de piedras semipreciosas algunas. Por lo general, los saladoides se ven como aldeanos, eran cultivadores, se creía antes que ellos fueron los que trajeron la yuca al Caribe, ahora sabemos que ya los arcaicos la tenían, así que no es así, pero que eran definitivamente mucho más agricultores que los arcaicos, porque parece que hacían rosiquema y otras, pero hasta que no se estudia a fondo no sabremos si eso es verdad o no. La vida es aldeana y creemos que eran sociedades egalitarias en general. La teoría tradicional era de que ellos erradicaron, absorbieron o sacaron a los arcaicos de las islas, según se movían. Y no creemos que eso es verdad ahora. Esto es lo tradicional hasta cierto punto. Creemos que estos grupos están interaccionando constantemente. Y por eso el próximo periodo que yo hablo es
regionalización y criollización, porque creo que se está creando un proceso de mestización cultural, más o menos. Antes de pasar a ese periodo, al mismo tiempo que el saladoide, más o menos, nos han aparecido como 3 sitios en el Caribe que tienen una cerámica completamente distinta. Tiene mucho entrecruzado, yo vi el entrecruzado de Mosul, pero no es parecido, es en zona. En este caso rellenan a veces las incisiones con pintura blanca o a veces rosada o roja. Aparece mucha piedra semipreciosa. Sobre todo esta iconografía no la hemos encontrado en otros sitios. Más o menos, vamos a hablar un poquito ahorita de interacción. Algunas de estas piedras verdes parece que vienen de Motagua, en Guatemala. Es jadeíta de Guatemala. No llegó directamente, probablemente, pero esto está indicando que hay unos enlaces de intercambio bastante fuertes durante este periodo. Y las formas de vasijas no lo hemos visto, no lo encontramos en Sudamérica, en Centroamérica, en ninguna parte. Este tipo de vasijas no las encontramos. Así que es un poco... Yo lo trato de poner esto, no tanto porque no sabemos qué pasó, y no creemos que después de que ellos desaparecieron influyeron mucho en la cultura o los procesos históricos, pero por si alguien tiene alguna idea o ha visto cosas así, por favor, nos dejan saber. Eso no es saladoide. Le llamo huecoide, le dicen ahora. Pero Krauss lo puso como el saladoide, como un estilo dentro del saladoide. Pero es una pelea lo que tenemos. Ya la gente como lo dejó porque ya se cansó. Pero había unas peleas entre colegas, lo cogían personal. Pero si alguien ha visto algo así, bueno, hablaré un poco de esto después, pero... Ok, la regionalización número 1 es interesante porque hasta cierto punto Krauss lo vio. Y Krauss no lo llama como yo lo llamo, con criollización y eso, pero él encontró que hay distintos estilos regionales. Pero no tan solo eso, él encontró que en islas grandes y también en grupos de islas, un extremo se parece más a la isla próxima que al otro lado de la isla. Es decir, el oeste de Puerto Rico aquí se parece más a Santo Domingo que Vieques, que se parece más a las Islas Vírgenes. Y es un proceso social que no entendemos muy bien. La gente dice, sí, porque pueden ir en canoa y pueden llevar más carga. No, esto es la gente que no ha estado en una canoa antes, ¿verdad? Porque caminando en la playa es mucho más fácil que... si me tardo 2 horas más, que me importa, pero es más fácil pasar de aquí a allá por la playa que cruzar el canal de la Mona. El canal de la Mona es este que está aquí. Esos canales entre islas son unos embudos donde las corrientes ganan velocidad y es bien difícil. De hecho, hoy día cuando los dominicanos cruzan a Puerto Rico para ir a Estados Unidos, muchas veces se pierden la vida porque las corrientes son tan fuertes que se hunde la barcaza que está sobrecargada y todo eso. O sea, esto no es fácil. Así que no es una cuestión de ganar tiempo, que es más fácil pasar de una isla a otra con una canoa, porque es mucho trabajo. ¿Alguien está en una canoa remando? Eso después va a doler a uno, los hombres, bueno, todo el cuerpo. No es tan fácil. No, y si está el sol, olvídate, porque uno sale deshidratado, pero eso es lo que pasa. La mayoría de los arqueólogos somos de la urbe, ¿verdad? Y no conocemos estas cosas y nos ponemos a hablar sandeces. Pero lo que pasa aquí hay gente que lo ha llamado de evolucionar la cerámica. En el este de Puerto Rico comienza todavía con un poco de rojo, de hecho hay negativos, diseños negativos, pero eventualmente termina sin ninguna pintura, sin ningún engobe y todo es plástico, todo es diseños plásticos. En el oeste, al mismo tiempo empieza a subir plazas ceremoniales, estructuras ceremoniales. Nada así, yo las llamo monumentales, porque para Puerto Rico es monumental, pero no, nada así como Ciudad Perdida, ¿ok? Pero este es el sitio donde yo trabajo, pero vamos a ver. Ya al oeste de Puerto Rico se mantiene el engobe rosado o rojo, pero también la calidad y la estética de la cerámica baja. En la Española encontraron más estética y mejor todavía. Ellos usan más rojo, pero no se parece a Puerto Rico. La forma de vasija, eso nunca se encuentra en Puerto Rico, pero el tipo de decoración a veces se parece, pero en verdad el conjunto cerámico es bien distinto. También aparece en Cuba, además del ostionanoide, aparece el meyacán, que usa muchas incisiones. Y esa incisión entrecruzada es bastante común, un poco burda a veces. En Cuba es tan grande que nadie la entiende todavía. En serio, es tan complicada Cuba, hay de todo allí. Pero esto es lo que voy a llamar yo ostionoide de Cuba, ¿ok? Por ahora, pero es distinto también en Santo Domingo hasta cierto punto. Por eso es que empieza a salir esta balcanización, si podemos usar ese término, de culturas en el Caribe.
Más o menos las cosas han cambiado, sobre todo en Puerto Rico con los centros ceremoniales, tipo, la gente empieza a hablar de que Chicago es incipiente hasta cierto punto, pero con interrogación, ¿no? Y le voy a explicar después por qué. Ya el último periodo, y para acabarlo aquí en términos de historia cultural, es el grupo que los españoles encontraron, o Colón encontró cuando llegó a Puerto Rico. Esos son los que la gente llama taíno hoy día. En Puerto Rico se ve que la iconografía o la representación en las vasijas cambian, mejora un poco la estética, pero no tanto como el saladoide jamás. Aparecen objetos suntuarios. Muchos de estos objetos, por ejemplo, el trigonolito aparece desde antes, pero son bien simples, nada así tan elaborados y no tan grandes. Aparecen los dujos, que son los asientos, aparecen bastante parafernalia ritual o de estatus. También ya las plazas ceremoniales y los centros ceremoniales más sofisticados, más grandes. Este es el famoso de Caguana de Puerto Rico. En la española también cambia la cerámica, no sé muy bien aquí, pero la decoración es bien parecida. Las formas de las vasijas son distintas, pero la decoración es bien parecida a la de Puerto Rico. De hecho, esta decoración surgió primero en la española. Piedra, esto es un collar de dientes de foca caribeña, que ya está extinta. Los ídolos de la cojoba era, ¿cómo es que llaman cojoba aquí? Los que usan los yanomamos para... la droga que usan los yanomamos. Yagé, sí, eso que usaban ellos. En el platito arriba ponían el polvito y ahí lo inhalaban. Una espátula vómica para producir vómitos antes de la ceremonia. Yopo, ese mismo es. Para vomitar antes de la ceremonia, yo no sé por qué un dedo lo hace, ¿verdad? Pero mira, si hay un sitio en el Caribe que se volvió bien sofisticado, es la española. Lo odio decir como puertorriqueño, créanme, esto no es fácil. Pero española, la iconografía es súper comparada con Puerto Rico, con los colombianos no voy a compararlo, ¿ok? O los aspectos colombianos. Pero y allí también surgen unas plazas ceremoniales, pero 235 metros de diámetro, 245, estas son grandes. Comparado con el Puerto Rico tiene mucho más plazas ceremoniales, pero en Santo Domingo son las más grandes. Aparecen grandísimas. Y eso yo creo es cuestión sociopolítica, que podemos hablar más tarde. Cuba, en el este de Cuba, mayormente aparece este taíno también, con algunos, con artefactos similares. Esto es una urna fúnebre. Le llaman creo que es el tabaco, el tabaco de Cuba, el líquido del tabaco, creo que le llaman, el líquido del tabaco. Pues parece un habano. Y tienen pocas, pero tienen algunas plazas ceremoniales, pero no con piedras, sino con montones de tierra. Ok, y aquí creemos, las crónicas hablan de Casicago bastante desarrollado y esas cosas. Ok, 2 temas que voy a desarrollar. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Tenemos? No, porque no quiero que se me duerman. Yo odio estar sentado. A ver, pararme. Ok, 2 temas que se han dado mucho en el Caribe es el desarrollo del cacicazgo y últimamente, como mencioné, la interacción a larga distancia. Y yo estoy de acuerdo con la visión de este evento, de que el Caribe está conectado, de alguna manera. Hay unos sitios más que otros. Por ejemplo, cruzar de Cuba a Florida no es fácil. Con Yucatán es mucho más fácil, porque también esos estrechos son unos embudos que las corrientes... Los cubanos saben cuándo salir para Florida, porque es como 1 mes o 2 meses que las corrientes se aflojan y ahí pueden... Y si saben, esa área parece que con Florida no se conectó mucho, pero hay otras áreas que se conectaron. ¿Okay? Por eso quiero hablar un poco de interacción a la distancia, pero si vamos a ver esa interacción tenemos que hacerla de una manera rigurosa. Eso es lo que quiero decir. Vamos con el cacicazgo. Los españoles eran claros de que surgieron el cacicazgo. El concepto de cacicazgo fue desarrollado en el Circuncaribe. Fue con Julian Stewart, que lo llamó Circumcaribbean Tribes. Pero cuando uno mira la descripción, es cacicazgo. Service, uno de sus estudiantes, hizo después la cuestión de bandas, tribus, jefatura, ¿verdad? Que cacicazgo, jefatura, dice, sí, pero nunca cita a Stewart. Y cuando uno ve Stewart, tiene las tribus de la tropical, ¿verdad? De la floresta tropical, que son las bandas, lo que llama Service Banda. Circuncaribe, es cacicazgo, pero me faltó una. No, perdón. Las marginales son las tribus marginales son las bandas, las de la floresta tropical son las tribus.
Circuncaribe es cacicazgo y andino es civilización, es el Estado. Y es estudiante de Stuart y nunca cita a Stuart. Tú sabes, yo no sé cómo nosotros no... Y la palabra chieftain en inglés surgió por primera vez en antropología por Oberth, lo usó en 1953, en un desarrollo de distintos tipos de organizaciones sociopolíticas. Es la primera que se usa en antropología también. Así que el Caribe en general está bien atado con el concepto antropológico de cacicazgo. Ese es mi interés principal, como dijo el colega aquí cuando me presentó, que yo tuve un interés bien fuerte en el desarrollo de sociedades estratificadas. Para esto escogí un centro ceremonial en el sur de Puerto Rico que tiene solo dos periodos, el saladoide y el que llamé el de regionalización 1, esos dos periodos. El saladoide no parece que era como una pequeña aldea, hasta ahora creemos que era una pequeña aldea, pero de repente cuando surge el próximo periodo surgen estas batallas, canchas de pelota y plazas ceremoniales. Entonces, bueno, si algún sitio va a salir cacicazgo, tiene que ser este. Este es el sitio, o sea, el centro ceremonial más antiguo del Caribe, hasta ahora. Quién sabe si no encontramos. Aparece el sitio con una plaza o una batey, pero no un centro ceremonial multiestructura. Así que escogí ese sitio por ese lado. Después de muchos años estudiando ahí, hemos encontrado que no encontramos ninguna evidencia de estratificación. Uno quita esos batalles y plazas y esas canchas de pelota, las saca de ahí. Ese sitio tiene menos objeto de estatus que otros sitios en Puerto Rico sin batalla ni plaza. Así que si queremos que este es el periodo que surge de la estratificación, que después los españoles ven los cacicazgos taínos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo único que encontramos que parece algo así, encontramos cuy, que no es común en Puerto Rico y no es de Puerto Rico, y alguna comida que no se aparece mucho en otros sitios, pero aparte de eso, no hemos encontrado casi nada de evidencia de estratificación. Yo me daba en la cabeza con esto, porque he estado predicando a todo el mundo que yo voy a estar discutiendo el desarrollo del cacicazgo en Puerto Rico, y no encuentro evidencia en este centro ceremonial. Y después de mucho tiempo tratando de buscarlo, me doy cuenta que mis premisas son las que están erróneas. Y créanme que para un investigador eso es lo peor que uno puede admitir. Que todas mis premisas que yo estaba hablando y yo sabía lo que estaba hablando, decir, mira, yo estaba bien mal. Eso es algo que es bastante difícil, para mí fue bastante. Y tres premisas que yo tenía era, primero, centros ceremoniales tienen que ver con cacicazgo. ¿Por qué? Porque muchas veces la mano de obra y todo eso tiene que estar regida y la gente tiene que estar envuelta, mucha gente. Además, que quién la va a desarrollar, quién va a planearlo y quién va a decir qué se va a hacer. Y tercero, como un centro regional, pues pensamos centralización, incluye centralización regional, incluye centralización política y social. Los combinamos los tres. Y esas son las tres premisas que yo creo que están mal. Uno de mis estudiantes, o ahora es colega, ya se graduó, hizo un estudio que me envolvió a mí un poco, pero mayormente fue él se merece todo el estudio. Él cogió las piedras, medimos casi todas las piedras que se usaron para las plazas y los batallas, incluyendo las calzadas. No de todas las estructuras, pero de como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de las estructuras, de 12 que tenemos aquí. Y estimó cuánto costaría mover esas piedras del río hasta allá y crear básicamente las distintas estructuras. Con 20 personas acabaría en 23 días. Un poquito más de 23 días. Con una persona, 400, más de un año, ¿verdad? Pero 20 personas es nada. Entonces, tú estás regional. Claro que no tomamos en consideración aplanar la tierra un poco, ¿verdad? Porque hay unas partes que sí que cortaron un poco. Pero eso no la ok, dale 20 días más. Tú sabes, eso, 40 días para construir todo eso, pues ya la mano de obra no es tanto, y la planificación no debe ser tanto. Y se pueden encontrar miles de casos etnográficos que hay trabajo comunal que se hace y sin liderazgo permanente. Así que esa es una premisa que se fue afuera. En términos que el centro ceremonial indica centralización política, viene de Christaller, un geógrafo que está tratando de estudiar distribución de sitios y de administración, de centro de administración, y es bueno, no creemos. Y se usa mucho en arqueología porque, por ejemplo, las capitales de los asientos de poder, por lo general, están en el centro del territorio para poder llegar a cualquier parte del territorio. Washington, para mí, está en el medio de las 13 colonias. En el mismo medio de las 13 colonias. No de Estados Unidos ahora, pero de cuando empezó Estados Unidos. Y eso yo creo que tiene que ver algo de acceso. Y está chévere, porque se puede usar, esto es un sistema de mercado, esto sí es transportación importante y puede ser muy cara.
y el último era administrativo. ¿Cómo se debía ver? Si lo administrativo es lo importante, el sistema más eficiente es ese que está allí, si el mercado es este. Ok. Pero un problema es que puede haber otro tipo de descentralización que no necesita estratificación. Y estas dos figuras las tomé del mismo libro, de Orton y Hodder y Orton. Ellos hablan de que algunas veces en algunas regiones, cuando hay cierto tipo de servicio que puede centralizarse dentro de una región, pero no tiene que estar estratificado, pero a veces es más eficiente centralizarlo para que todas las regiones tengan acceso a él. Y esto pasa mucho, y no he estudiado esto todavía de fondo, ustedes son mis planes en el futuro, con, por ejemplo, sitios religiosos. Que el servicio religioso, todo el mundo viene ahí, distinta gente de distintas regiones, y sin estratificación. Así que otra premisa, centralización es otro problema. Dos casos etnográficos en uno de los Caribes en Guyana, que se estudió que sí, la gente no le gustaba vivir en aldeas, pero tenían una aldea que tenía el centro religioso, y ahí era que todo el mundo iba. Y el libro de esto creo que se llama Order Without Government, porque era un grupo que no tenía estratificación, no había líderes así, pero estaba centralizado alrededor de un centro religioso donde todo el mundo iba. De hecho, el patrón de asentamiento es disperso. Eso fue después que los misioneros llegaron. Todo el mundo se movió al río, porque por ahí que entran los machetes y entran los hachas y se movieron al río, pero esto fue antes de... Y un caso de Bohr, es que reporta de esto, un articulito. Yo traté de buscar más información y no lo he encontrado. Que hay centros ceremoniales entre los chachis de Ecuador, en distintas partes, que se reúnen una o dos veces al año y tienen casas y todo para que la gente se quede ahí por varias semanas, o una o dos semanas se quedan ahí. Antes de la ceremonia mandan grupos de gente a limpiar y a arreglar lo que está de eso, y después viene todo el mundo, escogen un gobernador durante ese periodo para que mantenga el orden, pero no es estratificado, no están estratificados. Y son centros regionales donde gente de la región también va a estratificación. Otro problema que tenía era la centralización, que no necesariamente quiere decir que hay estratificación hasta cierto punto. No me acuerdo por qué encontré esto. Sí, ok, ahora me acuerdo. Hay un arqueólogo americano, Pau, que estaba mirando a centros regionales. Cajó, que es el sitio más grande en Estados Unidos, la gente dice que es una ciudad. Está en Illinois, bien al norte, en el centro de Estados Unidos. Tiene una pirámide, la más grande al norte de México. Y es grandísimo. Eso fue una superpotencia de esa región en un momento dado. Pero también le pasa esto, cuando busca el periodo inicial, no hay evidencia de estratificación, pero empieza a encontrar que en la región hay gente con distintos trasfondos culturales. En cierta parte de la región, esta cerámica es completamente distinta a la otra región. Y empieza a buscar otros sitios similares alrededor del mundo, y tiene un libro sobre esto, con distintos ejemplos, y él encuentra que los centros regionales muchas veces surgen cuando hay multiplicidad de identidades. Entonces se crea un espacio medio sagrado donde la gente puede negociar de manera de identidades, pero que también ayuda a solidificar la unión de estos grupos. ¿Sabes? Todo el mundo es diferente, pero también están unidos de una manera. José Olivelli, interesantemente, cuando él arqueólogo puertorriqueño y trabaja también con la cuestión de centros ceremoniales, hace años publicó algo sobre el centro que mencioné, el centro tardío, que él habla de que las batallas y las batallas son las canchas de pelota. Ahí es donde la gente expresa sus diferencias, un equipo contra el otro. Pero en las plazas ceremoniales es donde todo el mundo danza juntos, donde todo el mundo, y ahí es que se hace el yopó, como dicen aquí, todo el mundo, o sea, que están los dos aspectos de ellos, la diferencia, pero también la solidaridad del grupo se fortalece, que son estas áreas de negociaciones. Puede haber cierto tipo de liderazgo, pero no tiene que ser uno cacicazgo así como lo tenemos nosotros en nuestra mente, que es más sofisticado que eso. Una cosa que digo a mis estudiantes, y eso me lo estoy tratando por yo mismo, si alguien explica algo de comportamiento humano, sobre todo el pasado, con un modelo bien simple, pero hace sentido, no le crean. ¿Qué comportamiento humano es simple? ¿Sabe? Cuando uno dice, no, porque estaban maximizando la eficiencia de la comida, algo así también, ¿sabe? Que acción y reacción, tan fácil así. Yo le digo, piensen en las reacciones de ustedes con su novio o novia, con su esposo y esposa. Es simple.
No, ¿verdad? Pues ¿qué esperamos que esta gente, a nivel de cultura y sociedad, que sean simplistas? Así que tengan cuidado. Y eso me lo aplico yo, porque los arqueólogos tendemos a tener una visión bien simplista del pasado. Un colega mío también, el mismo que hizo el estudio de trabajo, de cuánto trabajo hacía falta para construir las plazas, hizo un estudio. ¿Se acuerdan? Le dije que Puerto Rico estaba dividido en este y oeste. Y Tibes está aquí. Hizo un estudio de distribución de la cerámica, o de sitios con cerámica, en esa región. Tibes está acá. Sí, creo que está aquí, sí. Los negros, puntos negros, son del oeste, los rojos son del este, los rojos negros que tienen las dos, y se ve la distribución y cómo esto está más o menos en el mismo medio. Y él está argumentando que quizás ese aspecto de distintas identidades solapando en el mismo local, quizás crea una dinámica social que no entendemos, esto es bien general, todavía no entendemos, que empieza a ayudar a desarrollar este aspecto de centros ceremoniales. ¿Tengo tiempo? ¿Verdad? Ok. Cuando hablamos del Gran Caribe, tenemos que hablar que tiene que estar interaccionando todo el mundo. Porque si no, ¿por qué está el Gran Caribe? Porque serían las islas, y sería el continente, o sería Colombia versus contra Venezuela, no estaríamos. Y últimamente en el Caribe se ha encontrado evidencia de que hay objetos que pertenecen, como por ejemplo el jade de Motagua, apareciendo en Puerto Rico, y otras cosas, o en Santo Domingo, o en Cuba también aparecen cosas. Y ¿cómo explicamos esto? Si no es por interacción a larga distancia. Principalmente, ahí faltó Puerto Rico aquí, en el mapa, pero principalmente se está hablando de esa relación allí con el área que se ha definido últimamente por Hoops y Fonseca, costarricense, como el Istmo Colombiano, el área Istmo Colombiana, que es otra área cultural, pero ellos dicen que no. Pero es porque ellos encontraron, mayormente dice que usaron el chicha, no de la distribución de chicha. Entonces empezaron a ver los artefactos arqueológicos y muchos sí cuadra, que hay cierta unidad, está cierto, pero dice que hay muchas diferencias. Pero se le llama el área ismo-colombiana. ¿No habían oído esto? Sí, de esto. ¿Puedo pasar? Sí. Entonces, algunos de estos artefactos o iconografía está apareciendo también en el Caribe. Y digo, esto fue bien popular, se ha escrito volúmenes sobre esto en el Caribe. Falta de evidencia, empiezan desde el arcaico. En el arcaico aparece maíz, yuca, batata, cauquilla, sami, muchas cosas, pero es una combinación de productos botánicos que empezaron a buscar en la literatura y lo encontraron solo en Panamá. Y es verdad, pero no aparece en las Antillas Menores, no aparece en otros lados. Hablaremos de este problema, esto tiene unos cuantos problemas, pero empiezan a encontrarlo allí. También usan, en Puerto Rico aparece mayormente en Puerto Rico, una mano molienda que no es con la parte plana de la piedra, sino el filo de la piedra. Que también dice que aparece en Panamá, pero en Puerto Rico y no lo ven en otro sitio. Yo ya sé que no es verdad. ¿Ustedes tienen esto? Sí. También esto suena, es puro difusionismo, casi. La fila de arriba es caribeño y esto es centroamericano, Costa Rica mayormente. Bueno, hay algunos de Panamá, esto de Panamá. Esto, de nuevo, para el arcaico caribeño y esto es Centroamérica. De nuevo, suena bien difusionista, barato hasta cierto punto. Pero, digo, uno ve eso y dice, concho, o sea, tú no puedes hacer, hay demasiada. Ellos están comparando, para los que conocen un poco de Centroamérica, estos son los cóndores esos que enseñé anteriormente, sí, y agarrando una cabeza algo en las patas, con el mito del pájaro, el pico largo, en Costa Rica, que etnográficamente se ha registrado y se ve mucho pico, pájaro con pico largo agarrándose a veces a una persona o comiéndose una persona, que aparece, pero son pájaros distintos, el pico distinto, ¿sabes? No es lo mismo, nunca está comiendo a nadie, pero también parece cóndor. El Caribe sí, creen que es cóndor, no, pero decían que era cóndor porque tenía lo que hacemos en Puerto Rico, el moco. ¿Ustedes dicen el moco? Cresta. Sí, pero que la cresta, exacto, porque el moco es otra cosa. Pero también cree que es el king vulture, ¿cómo dicen? Buitre rey. Bolero, chulo rey. Chulo rey, ok, pues es con buitre, era un buitre. Sí, creo que es eso porque creo que es el buitre que rey que puede agarrar algo y llevárselo, creo. O sea, los cóndores no creo que puedan agarrar, los otros buitres no pueden agarrar algo y volar con ellos.
Y como esto siempre está agarrando algo, pero es que el pico es cotorra. El pico es cotorra, esto es una combinación de animales, así que esto no, ¿sabes? Ok, puede ser eso, pero quién sabe qué es esto, ¿sabes? Pero es más sofisticado. ¿Reconoce eso? Eso es Carlos Angulo. Valde lo encontró en Colombia. Sí, un trigonolito. Bueno, creen que es un trigonolito, ¿verdad? Yo nunca lo he visto en persona, esto fue a base de unas fotos malísimas que salieron publicadas. Pero en Puerto Rico, esto es Puerto Rico, ¿verdad? Esto es oro, Tumbaga, los dos. Caribe no tenía tecnología de oro, lo de metal nada. Así que esto es Zenú, me dicen, para los que saben aquí. Esto yo no sé. Esto, Carl Schlangenberg lo vio en la foto y dice, eso es una de esas copias que hacían en el año 1800, en el siglo XIX para vender. Pero yo estoy tratando de buscar dónde lo encontramos porque parece que fue un campesino, un campo, pero esas historias pueden... Si alguien está tratando de venderla, claro que va a decir que vino un campesino en un campo que lo encontró por allá. No voy a decir, mira, lo hice en casa el otro día. Pero en Jamaica, yo dije que no hablar con Jamaica, se ha encontrado un metate esto es bien costarricense. Claro que este está en nuestras colecciones y yo no sé por qué le ponen estas decoraciones porque yo lo he visto y no tiene esa decoración. Pero yo creo que cogieron uno de la literatura. Y también en Costa Rica, por ejemplo, los dioses hacha son bien comunes. Y estos llegan hasta el área maya también. Se ven que en Puerto Rico y el Caribe aparecen estos. De hecho, yo enseñé una foto que tenían. Pero siempre aquí lo ponen en la culata del hacha. Aquí, perdón, en la culata y aquí lo ponen en el filo. Es distinto. Pero. Bueno, se han hecho simulaciones o simulacros, ¿cómo se dice? De computadora. Simulaciones. Se han hecho de dos lados. Si salen de Colombia, llegan a las islas. Yo creo que si salen de Centroamérica no llegan. Pero si salen de las días mayores, incluyendo Jamaica, Puerto Rico, terminan más o menos en Centroamérica. A la deriva, esto es a la deriva, que llegan fácilmente ahí. Claro, me dicen, sí, en 2 semanas llega. Estamos en una canoa por 2 semanas bajo el sol. Tú sabes. Llega deshidratado, muerto del hambre, ¿no? Pero además que con los brazos cayendo se ven. Pero de todos modos se puede, en teoría se puede, ¿verdad? Con toda esta información la gente está desarrollando, dice, esta idea de conexiones directas, ¿ok? Y esto, viendo el artefacto, ok, esta es ya Jade de acá, de Guatemala, probablemente llegó por acá a algún sitio, probablemente Costa Rica, porque es verde, piedra verde, ¿verdad? Porque Costa Rica es piedra verde. Y llegó, o sea, llega allá, llegan esas conexiones. ¿Y qué llegan a qué conclusiones? Llegan como a esta. Esta interacción fue altamente influyente en la configuración del paisaje cultural. Del artefacto saltan a eso. Porque están apareciendo más y más artefactos, pero el problema es que, lo voy a mencionar ahí después, no hay estadística. No me dicen cuántos artefactos están saliendo por sitio, por cuántos siglos. Eso hablaremos después. El intercambio era entre élites. ¿Cómo lo saben? No me han dicho. Bueno. Y por último, la intensidad de interacción fue de tal magnitud, pero en verdad, aparte de artefactos, no me están dando ningún otro tipo de datos. No sabemos la intensidad, cuánto se movió un lado a otro, por cuánto tiempo duró esa interacción y cuán a menudo fue. Si están diciendo de alta intensidad, pero ¿qué está hablando de intensidad? No están poniendo ninguna información, no están proveyendo eso. Se utilizó de la misma manera, con los mismos significados, se interpretó. ¿Cuáles fueron los usos? ¿En qué contexto fue utilizado? Nada. ¿Cuál fue el impacto? Siempre dicen así, eso impactó la cultura y la historia cultural de la región, pero no me dicen qué. ¿Cuál es el impacto? ¿Dónde están conectando? Y te digo, es triste y me da vergüenza de que en el Caribe se haya llegado a hacer estas conclusiones de este tipo sin tener la base. Yo creo que está pasando en muchas partes del mundo. Hay una inflación de publicaciones. La gente está encontrando una cosa y van a un punto, en parte porque es bien fácil publicar ahora. Tú no puedes un blog nada más, olvídate, pero de ahí publicaciones también. Pero hay una inflación. En parte también la presión de que tenemos muchos académicos que tenemos que publicar, ¿verdad? Pero no a ese lado. Yo no sé si parar aquí para no entrar en problemas epistemológicos y eso, pero para no aburrirlo hasta... bueno, con lo epistemológico nada más. Van, como mencioné, de unidad de observación a unidad de análisis, son los dos el mismo. Es el artefacto. Desde el artefacto saltan al Circuncaribe, sin conectar los puntos entre medio. No me dicen cuál es la función, dónde se encontró ese artefacto en el sitio, en qué contexto, en la región, en el Caribe, y entonces conectarlo. No, me están tratando Guatemala, eso vino de Costa Rica probablemente, porque Costa Rica se encuentra mucho de Guatemala.
ya mencioné esto, no buscan datos contextuales, no hay estadísticas. Uno de los grandes problemas es que no se encuentran nada antillano en Centroamérica. Así que quiere decir que los materiales están yendo en una dirección y no en la otra, o está intercambiando materiales por mitos, o canciones, o conocimiento supernatural, ¿verdad? O algo así, cosas que no son materiales, o es que hubo rutas alternas. Eso está bien, eso no voy a hablar. Hay problemas de muestreo, y eso es lo que tú me estabas mencionando de que de la samia. Yo por eso te pregunté. Yo le pregunté si el samia es una rizoma, ¿verdad? Que se aparece mucho en el Caribe y en Panamá, pero en Colombia, Venezuela no se ha reportado. Pero lo que dijo el colega aquí me respondió, hay lagunas en el muestreo, no toda esa región ha sido investigada. Y hay unas cuantas evidencias modernas que está diciendo que va más allá, que puede haber otras rutas alternas. Este es el semí de angulo que encontró en Malambo. Esto fue uno que yo encontré en mis colecciones en Smithsonian en Venezuela. Varios cóndores son de jadeíta de Guatemala, mencioné, pero ese se encontró en Trinidad. Y en Trinidad recientemente se ha encontrado maíz, same y otros. Así que puede haber frutas alternas. Una sugerencia que yo tengo, porque tampoco yo he estudiado esto tampoco y no quiero hacer la misma, meter la pata igual que ellos, pero puede haber distintas esferas de interacción que solapan. Y eso que por eso está yendo, algo de esto está subiendo para allá, mientras que otras cosas están bajando para acá, te interesa a esta gente, pero no a esta gente. No intercambian esto, así que puede haber. Con esto no quiere decir que no hay un área del Gran Caribe, que no hay esta interacción que nosotros queremos ver directamente y eso. No puede existir, pero si no existe, no quiere decir que esa interacción no estaba. Esa unidad caribeña no está. Lo que quiere decir es que es más sofisticada y más compleja de lo que nosotros queríamos pensar anteriormente. Es tan fácil uno decir, no es fácil, pero es bien emocionante decir, mira, están cruzando el Caribe, esta gente lo hizo, y mira, aquí está la evidencia, y eso sube la adrenalina a uno, ¿no? Académicamente, porque uno está encontrando algo nuevo, pero es algo, sí, puede pasar, pero sin los datos uno tiene que apoyar, uno tiene que ver la totalidad de datos y puede ver que puede ser una complejidad de interacción que es mucho más sofisticada que lo que pensaban directamente entre élites. Nosotros no hemos identificado quién es que tiene esos objetos. No me han dicho de qué montico, de qué basurero salieron para ver si era el cacique. No, ni eso dicen. Así que, o no lo han estudiado, es que no lo dicen, es que no lo han estudiado. Así que no podemos estar hablando. Las cosas son más sofisticadas y más complejas de lo que creemos. Colorín colorado. ¿Lo dicen aquí? Gracias. Muchísimas gracias. Ana,